El comunicador en imagen empresarial da valor a las acciones positivas de una organización y permite hacerlas públicas a través de diferentes medios de comunicación con el fin de que sus públicos, interno y externo, la conozcan y generen vínculos de confianza y posicionamiento, logrando así una buena imagen y reputación. El perfil del estudiante de comunicación e imagen empresarial es el de una persona versátil. Le gusta explorar diversos campos, tiene interés por las personas y al mismo tiempo por las organizaciones. Es curioso, innovador y conecta con el contexto en el que se desenvuelve. Hoy en día las organizaciones se han dado cuenta del poder de la imagen y la reputación positiva para alcanzar posicionamiento de su marca y sus objetivos organizacionales. Somos la carrera pionera en el mercado y seguimos a la vanguardia con más de 10 años de experiencia. Contamos con una malla variada, con cursos de carrera desde el primer ciclo y con 10 menciones que le dan un alto grado de especialización a nuestros egresados. Además, tenemos convenios con más de 30 universidades extranjeras. Podrán participar de misiones académicas y vivir la experiencia cultural con invitados internacionales en diversos congresos. También podrán optar por un doble grado con la Universidad de Arizona, una de las universidades top 100 del mundo. El campo laboral es diverso. Los egresados pueden desarrollarse en áreas relacionadas con la comunicación, imagen institucional, asuntos públicos, desarrollo de cultura y propósito, así como de sostenibilidad o cuidado del medio ambiente, entre otros. Pueden desenvolverse en cualquier tipo de organización, privada, pública, ONG, emprendimientos, empresas sociales y en cualquier parte del mundo. Por ello, nuestra carrera en los últimos años ha alcanzado muchísima relevancia. Buenas noches con todos, mi nombre es Alessandra Galia, estoy en sexto ciclo de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial y hoy tengo el agrado de presentar a la expositora Samantha Meyer. Samantha Meyer, buen día, es una comunicadora especializada en comunicación y reputación por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y máster en comunicación estratégica por la Universidad de Valencia en España. Cuenta además con estudios en el módulo de negocios del Instituto INSPER de Brasil y es coach de vida y profesional certificada. Actualmente se desempeña como gerente de comunicación externa y asuntos institucionales en CIDER Perú, liderando estrategias de posicionamiento corporativo, gestión de crisis y comunicación de marca. Con más de 10 años de experiencia en comunicación, gestión de crisis y relaciones públicas, ha desarrollado su trayectoria en la construcción de reputación, sostenibilidad empresarial y relacionamiento con los principales grupos de interés. Además, hoy nos acompaña Azorello para la interpretación del lenguaje de señas peruanas. Sin más que decir, bienvenida Samantha, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hola Ale, muchísimas gracias por esa introducción, muchas gracias a la UPC y a la carrera de imagen y reputación empresarial, a Claudia y a todo su equipo por darme la oportunidad de compartir acá con ustedes. Yo estoy muy emocionada, estoy muy contenta, yo soy exalumna de esta maravillosa universidad y de esta carrera que me ha abierto las puertas, es de lo que trabajo hoy en día, así que estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Les traigo un tema para compartir y bueno, ojalá que sea de su interés, que podamos estar conectados. Estoy súper abierta a cualquier pregunta que me quieran hacer. La idea es que esto sea como muy dinámico, así que vamos allá. Sin más, permítanme compartir mi pantalla. A ver, ¿me pueden confirmar, por favor, Ale, que se está viendo correctamente? Sí, sí se ve, Samantha. Perfecto, perfecto. Entonces, para respetar el tiempo de todos, vamos a empezar. A ver, este es el tema que yo les traigo el día de hoy y que les propongo que conversemos. Es un tema que me parece muy interesante y además espero muy alineado a lo que están viendo ustedes también en la carrera. Y yo les quiero hablar un poco de la reputación en tiempos de cancelación, que es un término que todo el mundo debe conocer también muy bien.
y de cómo sobrevivimos y comunicamos cuando primero vivimos en estos tiempos de cancelación y además cuando todo se graba, ¿no? Donde ya la línea entre lo público y lo privado pues es cada vez más delgada. Y además creo que en la generación en la que están ustedes, estoy yo, hemos convivido mucho tiempo con esta época donde todo se graba, donde un tweet, una historia, un comentario pueden destruir una marca, golpearla o potenciarla, ¿no? Y en estos tiempos donde además nos ponemos a pensar en la relevancia que tiene esas publicaciones que nosotros sacamos, porque yo les pregunto también a ustedes, por ejemplo, ¿quién no ha borrado un post después de publicarlo? O antes de que lo publicó lo pensó 100 veces y se le pasó por la cabeza, ¿y si mejor no lo publico? Esa reflexión nos hace entender que efectivamente esto tiene una trascendencia mucho mayor que solo estar en redes y ya, porque efectivamente hay toda una ventana de oportunidad o también de cancelación. Así que de esto vamos a estar hablando un poco en la noche de hoy. Vamos a ver, ok. Yo quiero empezar contándoles o que reflexionemos acerca de que estamos en un mundo de prosumidores. Esto es un término de Alvin del libro La Tercera Ola que a mí me gusta mucho, que de hecho el libro es antiguo, pero este término cobra más relevancia que nunca. Y prosumidores quiere decir que producimos contenido y consumimos contenido. Es decir, somos tranquilamente potenciales periodistas con tener un celular a la mano, ¿no? Muy al alcance, muy rápido, donde podemos grabar y hacer público una escena que estemos viendo, una campaña, cualquier cosa que estemos consumiendo. Y la parte esta de consumidores nos habla de que nuestra voz, lo que decimos, tiene más poder que nunca, porque estamos a un comentario de distancia de generar toda una conversación que puede ser muy valiosa para la reputación y también muy dañina. Esta era en la que vivimos ahora puede, sí, significar una oportunidad, pero también puede costarte una amistad, un trabajo, a las marcas, millones de dólares, de soles, porque antes, bien es cierto, los errores, digamos, visibles a nivel de comunicación podían quedar un poco más en el pasado y hoy quedan en la nube. Son una huella digital prácticamente perpetua. Y lo que antes quizás era un chisme de pasillo que se comentaba en tu grupo entre dos o tres personas, hoy terminaría o podría terminar siendo un trending topic, ¿no? O una tendencia que vemos en redes por varios días y que la consumen un montón de personas. Entonces, un poco el análisis es que lo que antes era reputación, digamos, pura y dura, hoy puede ser o se podría convertir en reputación más algoritmo, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en lo que yo llamo la era del pantallazo, donde todo queda como evidencia una foto, una marca que se queda, digamos, se podría quedar tranquilamente perpetua en el tiempo. Y vemos entonces ahora en el Internet, en redes sociales, muchos casos, muchas noticias, sí, conversaciones como estas, ¿no? Marcas en crisis, personajes o influencers en crisis por una campaña, por algo que dijeron, por algo que no dijeron, por algo que levantó un consumidor que estaba, digamos, consumiendo ese producto en su casa, lo compartió y pues se volvió viral. Y estos personajes y estas marcas, lo que tienen en común es que en algún momento pudieron ser amados, queridos, y en otro momento, aunque sea por una fracción corta, pudieron ser altamente criticados, odiados, cancelados o funados, que es una palabra con la que también convivimos muchísimo ahora. Algunos efectivamente salen airosos, otros no tanto, otros tienen estos episodios un poco más repetidos, otros se trató de un tema mucho más aislado. Y para mí lo que los diferencia de quienes, digamos, sobreviven o los que desaparecen en esta era de la cancelación
El spoiler es que no es suerte de ninguna manera. Es un tema de gestión de riesgo, es un tema de respuesta adecuada y sobre todo es un tema de construcción coherente de la reputación y de, por supuesto, cómo lograron salir o no de esa situación, sin duda alguna. Y eso nos lleva a pensar a que definitivamente la reputación es la forma en la que se construye y se sostiene. Yo soy fiel creyente de que está en constante cambio. Siempre tenemos que ser muy flexibles para adecuarnos al mundo en el que estamos y en el mundo en el que vamos a construir esa reputación. Pero lo que sí quizás no cambia es el qué, ¿no? Y ese qué, he traído conceptos bien simples porque ustedes que lo están estudiando lo tienen seguramente muy a la mano. Es aquello que los demás dicen de ti cuando no estás en la sala, cuando se apaga la cámara, ¿no? Cuando no te escuchan a viva voz. Y existe, por supuesto, diferencias entre imagen proyectada, que es aquello que dices que eres, y reputación, que es lo que demuestras siendo coherente, ¿no? Y esta coherencia para que se construya, todos acá lo sabemos, requiere tiempo, requiere constancia, ¿no? Requiere una comunicación también activa. Y sobre todo en esta época, yo les volvería a repetir que esta reputación no necesariamente se construye con filtros, se construye sí con coherencia. Y cuando estamos hablando específicamente de temas como estos, hablamos también de confianza acumulada, ¿sí? De la consistencia en el tiempo entre lo que prometes y dices que eres y lo que haces. Esto funciona exactamente igual para las marcas, tanto para las personas, que también tenemos una reputación personal, una huella personal, y que también sea creada de manera proactiva o no, se origina, se crea y se expande, ¿no? Y a veces pensamos también que la reputación es eso que, digamos, las grandes marcas dicen o defienden con comunicados o sacan en una campaña, pero la verdad es que, como estamos viendo, es mucho más que eso. Todos, como les decía, la tienen nosotros, nuestros profesores, nuestros influencers favoritos, marcas y demás. Y estamos trabajando en entender que esta construcción de marca personal o de marca corporativa, pues, es tu algoritmo de confianza, si lo queremos poner de alguna manera. Y esto está presente incluso en ejemplos como muy cotidianos que a veces no nos damos cuenta del el análisis que esto requeriría y porque lo hacemos en una acción cotidiana y les pongo un ejemplo. Cuando conocen a alguien o cuando quieren investigar más de alguien o una amiga o amigo les está contando de alguien o de una empresa o de un artista, de alguna marca, ¿qué es lo primero que hacemos o que solemos hacer? ¿No vamos a meter una estoqueada rápida de repente en redes antes de conocerlo incluso personalmente? Eso es netamente gestión de la reputación digital. Vamos a una plataforma que nos diga cosas, que nos muestre fotos, que nos muestre storytelling, una constancia de narrativa que está hoy en una red social, antes estaba en otras plataformas, y que esto nos da información y nos da un perfil, ¿sí? Y esta huella que se queda en la nube, como veníamos hablando, incluso puede trascender a otros ámbitos que no necesariamente somos tan conscientes. Yo les cuento una micro historia. Hace ya varios años, una amiga me contó que no consiguió una práctica en una empresa en la que quería porque encontraron en sus redes que hace muchísimo más tiempo atrás ella había publicado un post, un comentario donde en alguna parte de la conversación pues se generaba una crítica a esa empresa y ella ni siquiera sabía que la reclutadora le estaba buscando allí, ¿no? Eso es reputación, no solamente la que construyes en el momento de la entrevista, la que ella seguramente, la imagen que proyectó en el momento en el que estaba hablando con esta reclutadora, sino todo esta huella anterior que dejas en muchas plataformas y que hoy, sabemos, vive allí de manera perpetua y no se borra. Ahora, entendiendo un poco estos conceptos como más teóricos, yo les he traído unos ejemplos también que quiero que veamos juntos de marcas que fueron fuertemente canceladas en algún momento por alguna acción específica que ya vamos a mirar,
y algunas reflexiones de qué fue lo que hicieron, ¿no? Son marcas conocidas, son marcas que tenían hasta ese momento, pues, un tiempo ya largo creando reputación, pero para que veamos lo frágil que es que una reputación construida en 20 años por una cosa mal dicha o una foto fuera de contexto o algo que no quería la marca que saliera se puede destruir en 20 minutos. Algo que tomó 20 años puede quebrarse como papel en 20 minutos. Algunas salen más airosas que otras, sin duda, pero son golpes que, nuevamente, los buscas en internet y los vas a encontrar. Forman parte de esa huella que dejaron. Entonces vamos a hablar ahora de algunos momentos cuando te cancelan o te cancelas tú solo, ¿sí? Esto que estamos viendo en pantalla es un print de la página web de H&M en Estados Unidos con una nueva línea de ropa que estaba sacando para niños, ¿sí? Y vemos, no sé si se puede leer la polera del niño que tiene puesta, dice Coolest Monkey in the Jungle, el mono más cool de la selva o de la jungla. Lo sacaron, lo promocionaron, se hicieron eco de esto de las redes y automáticamente se generó una ola de conversación absolutamente negativa, con una narrativa, por supuesto, racista, que no promovía la diversidad, que era ofensiva, ¿no? Y lo interesante de estas conversaciones que se crean en el espacio digital es que falta que un valiente salga a la luz para que esa conversación agarre toda la fuerza que pudiera o que quisiera, ¿no? Porque se va, pues, aumentando y se convierte como una bola de nieve. Vemos allí un poco más oscuro también el comunicado de la marca, permítanme aquí, cojo puntero, diciendo pues un comunicado en inglés que ellos entendían que mucha gente podía estar molesta por esta imagen de este niño con este hoodie o esta polera, que ellos en H&M estaban de acuerdo. Entra el segundo párrafo y aquí atención porque vamos a ir analizando también las disculpas. Entra el segundo párrafo diciendo que lo sienten, ¿no? Que esta foto pues no debería ser, que ellos se arrepienten y que no solo removieron la imagen inmediatamente de todos los canales, sino pues, que van a hacer eh, unas investigaciones más profundas, ¿no? Comunicado que aquí también podemos entrar a mirar con ojos objetivos y subjetivos, porque esto es lo que más normalmente pues domina el análisis de la gente cuando ve estas cosas, sobre todo porque todas estas cancelaciones mueven emociones y con esa misma emoción es que leemos también las disculpas de una marca. Entonces, podríamos decir que el comunicado de repente no es tan largo, no es tampoco muy escueto, si hay unas disculpas, hay una acción inmediata, etcétera. Entonces, lo primero que les quiero dejar con este ejemplo es que la cancelación o las funas no necesariamente destruyen permanentemente, pero sí desnuda incoherencias, ¿sí? Porque esta es una marca que si en el momento de este episodio buscábamos pues en su speech corporativo e institucional, son pro diversidad, respetuosos y hay ciertos valores que no necesariamente conversan con una acción como esta, ¿no? Y lo importante y la reflexión con la que quiero que empecemos a ver estos ejemplos es que lo que yo les podría compartir es que en tiempos de cancelación, la reputación no se defiende necesariamente, sino se demuestra. Tiene que haber sido una construcción, digamos, coherente en el tiempo y volver a apelar a ella para tratar de salir de estos momentos un poco críticos y de estrés para las marcas. Quiero que veamos también este segundo ejemplo. Este fue un tweet que sacó Burger King que dice, las mujeres pertenecen a la cocina. Esto, curiosamente, lo sacaron en el Día de la Mujer, ¿sí? Y realmente la intención que había detrás de esto era que esto fuera un gancho para una campaña que hablaba sobre oportunidades de becas para chef mujeres. Pero la forma en la que lo hicieron fue esta. En el segundo tuit de respuesta explicaron que se trataba de esta beca, de esta oferta, etcétera, etcétera, pero nadie vio el segundo tuit, ¿sí? Y
Horas después, agencias de publicidad en Estados Unidos aprovecharon el momento y la ola de la conversación para ellos sacar eh, key visuals, campañas cortitas en redes, tratando de dar el mensaje completamente contrario, ¿no? Las mujeres no pertenecen a la cocina, pertenecen a donde quieren. ¿Qué les quiero decir con esto también? Es que en la era del pantallazo no necesariamente existe contexto y en las redes no hay contexto. Y la recomendación es comunicar como si tu mensaje viviera solo. Y esto fue intencional, fue una campaña, no digamos de intriga, pero sí un hook para captar la atención, que luego en la parte de abajo tuvo otra respuesta, pero la gente no lo leyó. En redes se vio hasta acá y generó pues una ola de conversación absolutamente negativa. ¿Por qué? En mi opinión, porque no tuvieron en cuenta esto, que no hay contextos en la era del pantallazo y en la era de la rapidez y en la era de la cancelación. El mensaje debería comunicarse como si viviera solo. Aquí les traigo otro ejemplo, también seguramente lo conocen, una marca conocidísima a nivel mundial de lujo, Balenciaga, sacó una campaña específica con niños y osos, con lo que la gente empezó a llamar que tenía una especie de estética, pues, sadomasoquista, y el internet explotó. Millones de comentarios en redes sociales lo acusaron de abuso simbólico. Miren, miren un poco las palabras con las que empieza la narrativa. Y luego se veían palabras en internet como estas, ¿no? Y asociar a una marca con términos como estos es absolutamente dañino, negativo para su imagen, para su reputación y es una, digamos, cancelación grave, fuerte, porque también hay niveles, ¿no? Hay cosas muy ligeras, pero esto es, ya estábamos hablando de otros términos. ¿Qué hizo la marca? Sí, tardó un poco en reaccionar. Esto fue un poco criticado también por los usuarios, pero finalmente lo hizo, sacó un comunicado, esta es la traducción al español, donde pedían disculpas por cualquier ofensa que haya podido causar la campaña, los bolsos de peluche no deberían haber aparecido y otra vez la acción inmediata, ¿no? Hemos retirado la campaña de todas las plataformas, etcétera, etcétera. ¿Qué es un poco lo que vemos acá? Aparte, por supuesto, de la tardanza en la reacción, una falta de inmediatez para contestar, que la reputación a veces, en la era de la cancelación, no se daña necesariamente por el error. El error pudo haber sido grave o no, pero no necesariamente ese es el detonante inmediato de que la cancelación sea grave y que la comunicación en tiempos de cancelación sea más difícil, sino también por la respuesta al error. En este caso, en este comunicado, la gente lo tildó, sí, de frío, de distante, de tardío, ¿no? Y eso fue, digamos, lo que siguió alimentando la conversación negativa durante los siguientes días en redes sociales. Y hablando de respuestas y cómo las respuestas pueden convertirse, sí, en un potencializador de la tragedia o en una oportunidad, les quiero traer también el caso de KFC. De repente también algunos lo han visto. Hace un tiempo atrás, cientos de locales en KFC se quedaron sin pollo durante varios días. Y en redes pues explotó una indignación y una burla. Y el mensaje y el insight de la conversación de redes era un restaurante de pollo sin pollo, ¿no? Apelaban a lo sarcástico y mandaban todas las fotos de los KFC cerrados, de cómo podía ser, ¿no? Y algunos estaban indignados y otros solamente se estaban burlando. ¿Qué fue lo que hizo KFC en este momento de cancelación? Aquí les traigo un pedacito del comunicado que ven ahí en español. Primero veamos el cambio de sus letras, ¿sí? Haciendo alusión a la palabra rayos error, ¿no? Y un pedazo del comunicado dice, un restaurante de pollo sin pollo no es lo ideal. Hasta ahí quiero que cortemos porque ese insight era lo primero que estaba corriendo en redes en toda la conversación. Ahí hay una demostración de escucha del entorno y de traer y de validar ese mensaje, tanto que yo como marca decido utilizarlo para empezar mi discurso, ¿sí?
Sigue el texto diciendo grandes disculpas a nuestros clientes, especialmente a aquellos que viajaron fuera de su camino para descubrir que estábamos cerrados. Otra demostración de escucha al entorno, porque les digo, habían varias fotos de gente que había tomado en la puerta de KFC diciendo me desvié de camino a mi casa, del camino a la escuela, me fui 10 minutos más allá de mi camino habitual porque quería comer mi pollo y he perdido el tiempo. Un segundo insight traído a la mesa y siguen con, ha sido una semana infernal, pero estamos progresando. Este pedazo apela a la vulnerabilidad, a la empatía, al admitir que para nosotros como marca, como restaurante, no ha sido fácil, por supuesto, no tener pollo en un restaurante de pollo. Y al final cierra con una disculpa además también suave, juvenil, de gracias por soportarnos, volviendo a validar que han cometido un error. Y miren dónde está el mensaje inicial de lo sentimos. Si veíamos en los otros comunicados anteriores, este normalmente empezaba el segundo párrafo. Esta frase de ofrecemos disculpas públicas, sentimos que, empezaba normalmente el segundo párrafo. Ellos empiezan con una alusión muy directa al error. Lo segundo que ves es la pedida de disculpas. Además, vemos un balde de pollo vacío y entran con el texto. Lo que ocasionó esta forma de intentar salir de la cancelación por la que estaba pasando la marca, que además a nivel logístico era compleja de solucionar, no eran 2 o 3 restaurantes que le faltaba el insumo principal, sino a varios. Sí, le estoy hablando de cientos de locales en Estados Unidos. Provocó después que consumidores, celebridades, personajes relacionados a la publicidad empezaran a hablar de esta campaña como masterclass en gestión de crisis y de relaciones públicas. Y se centró en la respuesta, no en la falta del insumo. Entonces, aquí esto lo traigo para volver a reflexionar acerca de que la forma de responder ante una crisis puede reforzar muchísimo y se puede convertir en una oportunidad de refuerzo de la reputación si esta está alineada, por supuesto, con el tono y los valores de la marca. Aquí era fácil jugar con eso. De repente una empresa que se dedique a otro sector, pues sea un poco más complicado. Pero lo importante es que no se trata de no equivocarse, porque eso es imposible, pero sí de buscar una respuesta auténtica y consistente con lo que tú eres, ¿no? Porque la reputación sin duda se fortalece cuando el error se gestiona con los mismos valores que la marca promueve, porque la gente lo que termina viendo es, por supuesto, coherencia. Voy a pasar aquí. Entonces, viendo tantos ejemplos de casos, marcas canceladas, y hay ahorita muchos más, si nos metemos a TikTok podemos ver muchísimos. La pregunta quizás del millón es cómo sobrevivir. ¿Cómo hacemos? Ya estamos clarísimos que hay una época de cancelación fuertísima, que tenemos todo el poder en nuestros celulares, que la conversación se genera como una bola de nieve, que la narrativa negativa puede no detenerse. Lo primero que les digo es que no hay recetas mágicas, nada está escrito, pero en mi experiencia lo que yo les puedo compartir son estos tips. El primero, que escuchemos antes de hablar. Escuchemos el entorno, qué está pasando, si la narrativa se está dando en redes, ¿qué están diciendo las redes de mí? ¿Cuáles son los insights? ¿De qué se está quejando la gente? ¿En qué tono se está quejando la gente? ¿Es un tono sarcástico? ¿Es un tono realmente de indignación? ¿De qué es? Yo creo que muchas veces la reputación se cuida más con orejas que con un micrófono. Después, un segundo tip que les comparto es admite rápido, corrige luego. Cuando esto se convierte en un incendio, primero hay que calmar el fuego y después arreglamos el incendio. Ese después también requiere mucha rapidez, sin duda. No puede haber parálisis por análisis, y menos en esta era de la cancelación. Pero sí hay que apagar el fuego rápido. La demora en una respuesta corporativa tiene dos rutas, o va a enfurecer más a la gente, o la gente va a empezar a completar el discurso que tú no dices. Yo también creo que en esta época es clave humanizar el error.
si nos equivocamos como marca, como personas, hay que decirlo. Me equivoqué, dije lo que no tenía que decir, salió lo que no tenía que salir. Antes de justificar y de explicar, perdón, le embarré, a veces funciona más que mil comunicados porque es honesto y porque muchas veces en esa ola de indignación la gente no quiere escuchar excusas, quiere verte reconocer que te equivocaste. Y el último que les podría compartir es simplemente ser coherentes, no perfectos. Les decía que no vamos a evitar equivocarnos, pero la coherencia es una de las cosas que más nos puede proteger en el tiempo, ¿sí? Y esto pues va atado a cómo también construir una reputación sólida, que cuando yo hablo de esto en la empresa para la que trabajo, siempre hago una analogía de que la reputación es como los muros que nos cuidan, ¿no? La empresa está dentro y la reputación funciona como esa pared que te blinda, que te cuida, que te protege, que puede golpearse en algún momento con alguna época o momento de crisis, pero que depende de lo bien que esté construida, puede aguantar o no más el golpe. Aquí tampoco hay fórmulas mágicas, pero les puedo decir que los ejes reputacionales que uno escoge como marca, marca personal o marca corporativa, se convierten en esa columna que sostiene la confianza que se intenta proyectar, porque terminan siendo las verdades que deberían guiar cada acción que hacen las marcas o las personas, ¿sí? Y en la experiencia que les puedo compartir, para mí esos ejes reputacionales tienen que cumplir tres condiciones mínimas. La primera es ser relevantes, no tanto para ti, sino para el otro, para el stakeholder que te está escuchando o con el que quieres construir esa relación. ¿A él le importa realmente de lo que tú estás hablando? ¿Hace sentido para el otro? ¿Es lo que quiere escuchar? El otro es ser coherente, por supuesto, y decir la verdad. Yo no puedo construir un eje reputacional con algo que no soy ni hago, ¿sí? No es que porque yo escuche que el entorno está pidiendo A y yo no sé hacer A, pues me invento y digo que lo hago, porque esa mentira no te va a permitir sostenerla en el tiempo, porque en algún momento vas a perder la coherencia. Y luego hay que ser visibles, ¿no? Hay que repetir esa verdad, hay que mostrarla por diferentes canales, hay que ser constante, incluso y sobre todo cuando las cosas salen mal, ¿sí? Y para hablarles de estos ejes, les quiero contar un caso rapidito que es de la empresa en la que yo trabajo, a la interna le llamamos coherencia de acero. Yo trabajo para Cier Perú, una empresa que hace básicamente fierros de construcción, los fierros que están en nuestras casas, hospitales, centros comerciales, edificios. Ese es nuestro producto estrella. Y quiero contarles cuál fue el reto que nosotros tuvimos, porque cuando decidimos pensar en estos ejes reputacionales para que sean la columna de nuestra comunicación, nos dimos cuenta que no habían. Había muchos deseos, muchas historias, muchas cosas que se querían contar, pero no teníamos esas banderas que nos iban a dar coherencia en el tiempo, ¿sí? Entonces, solo para que se pongan ustedes en contexto muy rápido, porque no los voy a aburrir con este caso, solamente les cuento algunas cositas rápidas de la empresa para que entiendan un poco por qué nos costó. Primero, bueno, ya se los dije, es una empresa que fabrica acero. Es una empresa que antes era propiedad del Estado y que tenía pérdidas financieras, temas de contaminación, mal manejo, mala gestión a la interna, y eso era la reputación que había construido la marca durante esos años, que en el 2006 se privatizó, ¿sí? Ahora le pertenecemos a una corporación más grande que se llama Gerdau, que hace lo mismo en América Latina, hace acero, y desde ahí empieza un camino de transformación, pero que no era coherente con el pasado que veníamos teniendo. Es decir, ese pasado se convirtió en un pasivo muy fuerte para nosotros, y ahí nació esta pregunta. ¿Cómo vamos a generar una nueva reputación si además tenemos esta super mochila llena de piedras atrás? ¿Y cuáles van a ser esos ejes que nos van a sostener? Esas banderas que vamos nosotros a agarrar a decir, mira, soy esto. Me va a costar demostrártelo, pero ven y te cuento. Hago esto, y repite la historia y busca que contarla de manera atractiva y todo lo que viene después, ¿no? Pero al principio esa era la gran pregunta. Y acá, solo en esta lámina, les quiero contar un poco cómo lo hicimos. Primero, levantando información, ser muy resilientes
para abrir el baúl empolvado y ver lo que íbamos a encontrar. ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Cuál fue nuestro pasado histórico? ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué debilidades? ¿Dónde están nuestras oportunidades? ¿La amenaza? ¿Y qué herramientas tenemos para empezar a comunicar? Porque los recursos son finitos a nivel de capital humano, a nivel de presupuesto y demás, ¿no? Entonces, ser muy resilientes para decir, bueno, yo me voy a sacar la costra y ver qué hay en mi herida, ¿no? Y en qué condiciones está. Después preguntarnos cómo queremos que nos vean. Vamos a tratar de escribir una página nueva del libro, ya, pero ¿qué quiero? Y ahí, mirando estas características de los ejes que les decía, ¿no? ¿Le interesa a la gente? ¿Qué tengo yo? ¿Cómo conecta eso? ¿Qué cambia y qué se mantiene? ¿Por qué vamos a hacer eso? Ahí les puse la regla de las 5 W en inglés, ¿no? ¿Qué, por qué, cuándo, cómo, etcétera? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A quién me interesa hablarle? Porque es que no le puedo hablar a todo el mundo, porque tengo recursos finitos y estoy empezando este camino de construcción de una nueva imagen, ¿no? Entonces, ¿a qué público les voy a hablar primero? ¿Y qué necesito decirle a cada uno? Porque no a todos les interesa lo mismo, ni en el mismo grado. ¿Cuándo y cómo vamos a comunicar? ¿Por qué canales? ¿Con qué frecuencia? ¿No? Somos conscientes de que no podemos hablar una vez al mes y de ahí quedarnos callados otra vez, sobre todo en este esfuerzo de pararte de nuevo, porque este caso que les cuento no fue una cancelación de momento, no fue una funada del minuto por algo que salió mal, sino un pasado negativo que estaba, digamos, perpetrado en el imaginario colectivo de la gente. Yo no sé de qué cosa es más difícil salir, si de una cancelación momentánea o de un pasado complejo. Y después nos pusimos entonces a cazar historias. Todo eso bueno que nosotros decimos en la mesa corporativa que tenemos, ¿dónde está? ¿Cuál es el proyecto real? ¿Quién lo hizo? Quiero escuchar a esa persona real contar una historia real de lo bueno que estamos haciendo, de la transformación que decimos que se formó cuando nos volvimos privados. ¿Dónde está? Primero nosotros contar con esas evidencias para después, con valentía y coherencia, mostrársela a la gente. Después, por supuesto, medir. Todo lo que no se mide prácticamente no existe. KPIs específicos para cada canal, para cada estrategia, para cada acción, desde lo más grande hasta lo más chiquito. Y después, analizar todo y lo que no funciona, corregir y corregir rápido. ¿Sí? ¿Por qué? No, no todo lo que decimos en esa mesa, a pesar de que yo les estoy contando a ustedes este paso a paso, va a funcionar bien a la primera. Y no, no funcionó a la primera, tuvimos que hacer varios ajustes. Pero hoy, gracias a un trabajo en equipo y gracias a que hemos seguido esto al pie de la letra y no hemos tenido miedo a retroceder, ¿no? De repente en este analizar y corregir, el público no estaba correcto o me equivoqué en la estrategia o hay algo que no vi en el diagnóstico. Este pimponeo en el que hemos saltado de información y de procesos nos permitió dos cosas. Primero, definir específicamente cuáles eran esos ejes, que se los digo ahorita: innovación, sostenibilidad y negocio, competitividad. Hay muchas batallas y muchas cosas que quisiéramos decir, pero esas son las tres que les queremos contar a la gente con coherencia, frecuencia, ta, ta, ta. Innovación, sostenibilidad y competitividad. Y este trabajo, entonces, nos ha permitido que hoy un poco la foto se vea así. Espacios, noticias, historias que están en el Internet, en esta nube, en esta huella, hablando efectivamente de sostenibilidad, de innovación, de negocio, otra vez sostenibilidad, de crecimiento, ¿no? Y esto es una historia o ahorita lo ven en una sola lámina, pero es una foto que ha tenido una película detrás de construcción y de avance, ¿no? Entonces, quería traerles esto para que vean cómo esto que hemos hablado anteriormente de un poco de teoría y de casos y demás, y de las recomendaciones que les he dado, cómo se trasladan a un caso real de la vida real, el área que yo dirijo, la que tengo un montón de retos además, pero que ha avanzado y que por supuesto todavía falta muchísimo, pero deberíamos seguir. Entonces,
Todo esto está logrando, yo no quiero decir logró porque eso indica una meta, un término y todavía no estamos ahí, está logrando que salgamos de una época de cancelación que pues ya veníamos arrastrando de un pasado histórico negativo y pesado. ¿Sí? Y ahora ya, para ir cerrando, como a mí no me gusta hablar sola, ya tengo mucho rato hablando sola, quiero que participemos en una dinámica cortita para como poner a prueba la creatividad y ver un poco cómo ven ustedes las cosas, qué piensan, ¿no? Y yo les traigo este ejercicio. Si mañana cancelan a una marca para la que ustedes trabajan o emprendes, también puede ser, por algo que dijo, hizo, publicó, sacó en stories, sacó en tweet, etcétera, ¿qué haríamos primero? Y les quiero dejar este código que les pido por favor puedan sacar sus teléfonos, puedan escanearlo. Eso los va a llevar a una encuesta muy rápida de una plataforma que se llama Menti, que a lo mejor todos deben conocer. Y vamos a ir viendo juntos los resultados. Yo les voy a dejar un ratito ahí el QR para que puedan hacer este ejercicio chiqui de escanear el código y después nos vamos para la página para ver cómo están allí procesándose las respuestas. Chicos, por favor, los invitamos a que escanean el QR. Igual, de igual manera voy a copiar el link en el chat para los que no tengan su celular a la mano, para que podamos registrar la respuesta. Y no sé si alguno tenga alguna duda mientras esperamos a que las personas vayan contestando. No sé si yo te puedo hacer una pregunta, Samantha, mientras los chicos van completando. Sí, Yo, claro, es muy rápido el Menti, pero sí, hagámoslo, pregúntame. yo quería saber si hay algún momento en el cual tú crees que uno debe de callar como marca. O sea, están por todos lados hablando de ti y no te conviene hablar. No sé si hay alguna situación así. Es una gran pregunta, Ale. Y mira, nos ha pasado a nosotros también, pero no necesariamente en un contexto donde todo el mundo está hablando, sino al revés. Hemos tenido algunas situaciones por errores logísticos, por algo que no salió como queríamos, que generó sí una conversación, una ola, digamos, la bola de nieve empezó a crecer un poquito, poquito, un poquito, un poquito, un poquito, y decimos, ya, hay que salir, hablar, el comunicado, ¿qué vamos a publicar? Vamos a pedir disculpas, vamos a explicar. Y de repente, por eso decía que es muy importante escuchar, la bola de nieve se va achicando, se va achicando, se va achicando, se va achicando. Ya nadie más está hablando de ti. Ya el nivel del fuego no es tan alto. Y si salimos a hablar voluntariamente, a dar muchas explicaciones, mucho relleno, lo que haríamos nosotros en ese caso sería reavivar un fuego que ya naturalmente se estaba apagando. Entonces, esos son los espacios en los que nosotros hemos escogido no decir nada, sino seguir mostrando coherencia respecto de lo que pasó, ¿no? Y respecto a nuestros valores de marca, pero no necesariamente todo se responde, porque depende mucho de lo que se esté diciendo hacia afuera. Vamos a ver, yo creo que ya deberíamos tener algunas respuestas, ¿verdad? Que ya ha pasado un tiempito. Así que déjenme compartir por acá. Ajá, aquí tenemos algunas respuestas ya. Vamos a ver. Sí se ve, Ale, mi pantalla, ¿no? Mm, Sí, sí se ve. Ya. Miren las opciones que habían en el Menti. Uno, borramos todas las publicaciones que comprometan a la marca, ¿sí? La otra, que yo no la veo por acá porque tengo una barra que me ciega. Acá está. Publico otra cosa creativa para desviar la atención y la otra, ofrezco disculpas, ¿no? Claramente el ofrecer disculpas, qué bueno que tenga la mayoría de respuestas, pero lo que les quiero decir con esto es que no hay ninguna respuesta necesariamente correcta. Depende muchísimo del caso y de lo que estemos viendo y de lo que esté sucediendo. No hay una única verdad, no hay una única solución, ¿sí? Déjenme volver a compartir por acá mi pantalla. ¿Dónde estamos? Estamos acá.
Ahí está. Entonces, lo que les compartiría, les decía, para este pequeñísimo ejercicio en el que hemos participado es que probablemente las tres respuestas sean correctas. Probablemente haya que hacer las tres cosas a la vez. Probablemente no. Probablemente solo una. ¿Sí? Y con esto, pues, cierro. Y es que estos casos que hemos visto, lo que yo les he contado y la diversidad de respuestas que podríamos tener, nos dice que todos estamos a un clic de equivocarnos, pero también a un mismo clic de recordar quiénes somos y apelar a esa reputación construida. Y que la gestión de la reputación en tiempos de cancelación no se trata y no se va a tratar jamás de no fallar porque no se puede, sino se trata más bien de cómo te levantas justamente después de ese pantallazo. Así que no quiero hacerla más larga, esto era lo que traía para compartir, les agradezco muchísimo a todos por escuchar. Tienen ahí el código de mi LinkedIn si se quieren conectar y hablar y profundizar y por ahí podemos intercambiar también más información. Yo feliz de poder interactuar también con ustedes y les doy las gracias otra vez por su tiempo y por escucharme. Muchas gracias a ti, Samantha. Chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, les invito a que la escriban en el chat. Yo también tengo otra pregunta, aprovechando Cuéntame. este momento. Quería saber si hay alguna manera de anticipar la cancelación. O sea, si tú eres una empresa normal, si hay alguna manera en la que yo estoy viendo que hay algo que tal vez, no sé si alguna técnica o matriz o algo que pueda anticipar alguna duda o cancelación que pueda ocurrir en redes. Yo creo que la gestión de riesgos es un muy buen método para anticipar. Hay que ser muy conscientes de cuáles son esos huecos de fuga que puede tener nuestra organización, nuestra marca, incluso nuestra propia reputación personal, sensibles, delicados, o bien sea por una gestión interna o porque son temas que si pasan, pues generaría mucha como conmoción en la gente. Entonces, tener esa gestión de riesgos, identificarlos, pero con verdad, no con un ojo tapado, sino con la verdad de desnudar un poco tu organización y entender cómo funciona. Y tener un plan ayuda, pero no es mágico, porque a veces la cancelación puede venir por el lado donde menos te lo esperes y vas a tener que pasar a la etapa del accionar muy rápido. Ok, perfecto. Tenemos dos personas, muchas gracias, y tenemos dos personas que han levantado la mano. No sé si em, quieren abrir su micro o prefieren escribirla por el chat. Em, Martín, creo que tengo una pregunta por el chat tuya que dice, ¿qué hacer cuando los que te critican no son tu público objetivo? Y por otro lado, tu público objetivo sí le gustó lo que publicas. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Ojo, yo no tengo todas las respuestas, yo tampoco sé, pero es una buena pregunta. En un análisis rápido y frío, te podría decir, bueno, pero si a tu público le gustó, camina. Pero el tema es que no solo tu público construye la reputación de una empresa. Te pongo el ejemplo de Cider. El público objetivo de Cider, el que nos interesa porque es el decisor de compra, es el dueño de la obra, el jefe de familia o el maestro constructor. Pero no solo ellos construyen mi reputación como marca. Los bancos, las diferentes instituciones, otras empresas, el Estado, am, otras empresas del sector de la construcción, ejecutivos, hay muchos públicos al cual hablarles. Entonces, lo que yo te diría es, primero, ser consciente de eso. Y segundo, que si hay una conversación que está generándose de manera muy acalorada, una narrativa que no te conviene como marca y se está dando en un stakeholder que no es tu principal público de interés, pero que forma parte de la matriz que tienes que mirar de una forma como bien holística, igual te diría que hay que prestarle atención. Eso no va a significar necesariamente cambiar toda una campaña, cambiar toda una estrategia, pero sí escucharlos. ¿De qué se están quejando? ¿Qué es la narrativa que les molesta? ¿Cuál es el insight? Y recordemos, y voy al PPT que les mostraba, donde hay que decirle a cada público lo que necesita oír, porque el mensaje tampoco puede ser general. De repente ellos tienen alguna sensibilidad que solo con una comunicación directa, corta, chica, se resuelve.
y que nada tiene que ver con el core de la campaña o del mensaje que tú sacaste que sí está impactando positivamente a tu público objetivo. Ok, perfecto, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si quieren desmutearse y abrir su micro, lo pueden hacer, pero recuerden prender su cámara, por favor. Acá tengo otra pregunta en el chat o Luren, si gustas desmutearte, me avisas. ¿Me logra escuchar? Sí, Sí. sí puedes prender tu cámara, por favor. Ok. Un momento, por favor. Me dice que no puedo iniciar el video porque lo he deshabilitado, pero igual voy a comenzar mi pregunta para no analizar este Zoom. Justo es Dale. un tema que me interesa demasiado porque de hecho lo que estoy viendo para mi artículo académico es la cultura de cancelación, pero lo estoy enfocando en el tema de un caso también peruano que ha sido muy sonado al menos en 2022, que es el caso de Repsol. Pero Ah, claro. obviamente también me interesa mucho saber cómo es que, o sea, puedes saber desde tu expertise que se da la cancelación acá en este país o las personas en general y diría más que nada la generación Z, o sea, cómo suele ser ese proceso, olvidan rápido lo que está siendo cancelado o implica acciones ya fuera del entorno digital como lo es propio de la cancelación. O sea, pasa a hacer un activismo a incluso dejar de consumir productos de la marca, porque, por ejemplo, yo hasta ahora he visto que siguen tachando a Repsol, incluso en redes sociales como LinkedIn, sigue poniendo su logo con petróleo manchado, a pesar de que hubo un rebranding hace poco. Entonces, como que sigue siendo un tema que a pesar de que ha pasado hace tiempo, resuena incluso en la actualidad. Entonces, me interesaría saber cómo es que esta generación, o sea, la generación Z, que es la que más está activa en redes sociales y más realiza esta práctica de la cancelación, tiene la dinámica, al menos en este país, o sea, si es que es rápida, si es que se olvidan rápido o si es algo que perdura en el tiempo bastante. ¿Cómo te llamas? Luren, me llamo Luren. Luren, gracias por tu pregunta, qué buena también. Mira, a ver, me podría quedar hablando horas de esto, pero voy a tratar de ser concisa. Yo creo que lo más delicado de la cancelación en esta época es que no tiene un patrón, no hay una regla. No es que yo te pueda decir, no, esto tiene pinta de que se acaba rápido, esto tiene pinta de que va a explotar. Es muy dinámico, es muy cambiante. Y eso requiere de nosotros los profesionales en esta materia que seamos muy flexibles. Eso es lo primero. Segundo, que esta es una generación valiente y que quiere que su voz se escuche. Y si no se siente escuchada, va a seguir insistiendo porque están defendiendo lo que ellos creen que es una verdad o un motivo válido. Entonces, mirar ese deseo con menosprecio es un gravísimo error para mí. Es una generación, te digo, fuerte, valiente, impetuosa, que va para la calle, que sale, que no se calla. Eso es lo segundo. Eh, y lo tercero es que creo que también es muy emocional. Las cancelaciones, muchas sí tienen que ver con la broma, el sarcasmo, la burla, pero hay otras tienen que ver con cosas que realmente a la audiencia le fastidia, le molestó. Me molesta que marcas como Repsol contaminen el mar peruano, me molesta realmente como actor, como ciudadano, ¿me entiendes? Es un discurso real de la gente que se queja, de la mayoría, no de todos. Entonces, hay que primero entender eso, esa emocionalidad, ese ímpetu de esa nueva generación y de que no existe un patrón. Entonces, ahí es mucho más difícil diseñar estrategias, pero creo que una clave es que se diseñan en el momento también. No hay una estrategia única madre que te pueda servir para todo. Entonces, creo que también va a depender mucho de tus respuestas como marca, cómo puedes salir más o menos airoso y de lo bien que hayas construido tu credibilidad antes y tu reputación antes y obviamente de lo grave que sea el tema, ¿no? Podemos hablar de una marca que toda tu vida le has creído y pasa algo, hizo algo que te molesta y te hiere tanto como consumidor que efectivamente puedes volcar a decir yo esta marca no la consumo más. Y no la consumo y encima voy a la calle a decirle a todo el mundo que no la consuma. Puede pasar, puede pasar. Por eso yo creo que la emocionalidad conecta, conecta. Y si te equivocaste a esa audiencia ruda, dura, crítica, dile la verdad, dile la verdad, porque esa generación no es tonta, dile la verdad. Me equivoqué porque no vi esto, no vi lo otro, fallé. Un tema que hubo con Repsol es que también hubo mucho cambio de información. Primero eran 9.000 barriles, después 11.000, después no afecté, después sí afecté.
Y cuando la gente se da cuenta de esa falta de coherencia, se enfurece más. Entonces, mi recomendación, y al menos como yo lo haría, yo, Samantha, nuevamente sin que haya recetas únicas, es, además de que es moralmente correcto, pero también es estratégicamente correcto, es di la verdad. Di que te equivocaste, explica por qué te equivocaste y trata de solucionar rápido y que tu solución sea coherente en el tiempo, que no se vea como algo que hiciste y moviste cielo y tierra por ese error, sino que la gente pueda ver que hay esa nueva acción o eso que modificaste está presente en tu comunicación en los tiempos o venideros, en los días, meses, etcétera, que vengan, que tenga presencia, que no sea un one shot. Perfecto, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿consideras que Perú es un mercado, una sociedad que funa o bueno, tal vez cancela más o menos que otros mercados? Mm, no, no lo sé, no lo sé. ¿Quién preguntó esto? Martín. Ah, no, Gonzalo. Gonzalo, no sé. Yo creo que no, no necesariamente. Creo que Latinoamérica puede ser un público en general más crítico. Me parece, tengo la impresión que Europa o Asia. Pero desde que todos somos prosumidores y todos tenemos esto a la mano para decir lo que querramos cuando querramos, la posibilidad de aplaudir o cancelar creo que es transversal para todos por igual. Ok, muchas gracias. Y Diana, no sé si quieras desmutearte para hacer tu pregunta o si quieres puedes escribirlo. Ok, ¿se me escucha bien? Ok, Sí, sí. bueno, tengo una curiosidad, que es si las marcas tienen alguna guía en caso de que lo cancelen y en consecuencia de esa cancelación te empiezan a comparar con otra marca. Un ejemplo que me dio mucha curiosidad es que cuando Disney quería hacer una serie llamada Primos, digamos inspirada pues para un público latinoamericano, eh, como que no les gustó el tráiler, empezaron a cancelarlo y luego empezó a salir como una miniserie de Cemento Sol, este, que a los peruanos les gustó mucho y empezó a comparar el fracaso de Disney con el éxito de Cemento Sol. Entonces, no sé, me dio mucha curiosidad. Eh, repíteme por favor, Diana, la pregunta inicial, que me quedé con el ejemplo después que te lo entendí de Netflix y de la serie esta de Primos y de Cemento Sol, pero tu pregunta inicial fue, Si las marcas tienen alguna guía, es para alguna ese guía. caso. Ujú. Gracias, Diana. Sí, hay guías protocolares famosas, el famoso manual de crisis, ¿verdad? Ustedes ya lo tienen que haber trabajado o lo van a trabajar. Es útil, sí, muy útil y más útil en cuanto sea vivo y real. Si tiene, te voy a dar mi opinión muy personal como profesional, si tiene 200 páginas con lenguaje súper complicado, con 20 respuestas a comunicados así, o con 3 riesgos identificados, mm, no me hace mucho sentido. Se convierte más en un papel corporativo más que en una herramienta. Y te digo porque nosotros hicimos también ese trabajo en CIDER. Teníamos un manual en portugués. A ver, dime tú, en portugués. Porque claro, la empresa es brasilera. Pero en una crisis no era un documento donde tú puedas ir y consultar y decir, mira, a ver, ¿cómo evalúo la gravedad de esto que me está pasando? Porque hay niveles, hay matrices, hay toda una serie de teorías. No podíamos porque está en portugués. Entonces, lo primero que hicimos fue convertir ese documento en algo vivo, real y tropicalizado al país y a tu operación y a tu negocio. Que el negocio del acero es diferente en Perú que en Brasil. Entonces, en tanto sea un documento que realmente refleje tu organización, te puede ayudar mucho, sí, y sirve como una guía muy buena para identificar riesgos, para clasificarlos dependiendo de su nivel de gravedad y de las aristas que afectan a nivel reputacional. Puedes tener estructuras de mensajes, sí. Tienes un comité de crisis que se activa dependiendo de la gravedad del riesgo o de lo que está sucediendo y que son personas que ponen su cerebro a trabajar inmediatamente para ser rápidos y responder. Sí, existe y lo que debemos velar nosotros como profesionales es que se use y que sea bueno, que sea útil, que esté al servicio del negocio y no que sea un papel corporativo estático que nunca se revisa.
Aquí, Mu- muchas gracias. Muchas gracias, Samantha. Creo que había otra persona levantando la mano, María Inés. No sé si... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Tenía aquí la consulta de un alumno que está conectado. Hola Samantha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos viéndote desde acá, desde el aula. Muy interesante la charla que nos Hola. da. Samantha, sabemos de que no hay como que criterios, o sea, pautas para seguir en caso de una crisis, sino más que nada es la experiencia o de repente la interpretación, ¿no? Yo quisiera saber qué, ¿cómo lo digo? A ver, ¿cómo tú ay, no sé cómo decirlo, pero cuando sucede una crisis, ¿no? En una de las empresas que tú puedes manejar, ¿cuáles son los requisitos o sea, lo que quiero oír es cuando tú comunicas o no comunicas Ok. lo que ha sucedido? O sea, ¿cuál es el criterio? Ahí está la palabra, el criterio que utilizas para comunicar o no comunicar lo sucedido, ¿no? A ver. O disculpas, no pedir disculpas, porque si bien es cierto, en un momento de la charla dijiste, muchas veces hemos hecho de la vista gorda, ¿no? Y simplemente no hemos hablado del tema para que no se haga un mundo, ¿no? Porque era algo chiquito, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cuál es el criterio ahí que utilizas para decir, bueno, en este momento no voy a hablar de esto porque no nos afecta tanto, que digamos? ¿Cuál es tu nombre? Said Iván. Hola, Said. Gracias por la pregunta. Mira, a ver, si hay pautas, ojo, sí, lo que no hay son recetas, pero si hay pautas para manejar una crisis, sí. Decir la verdad, escuchar el entorno, definir mensajes, ser rápido, eh, comité de crisis. Hay una teoría que ya cada empresa tropicaliza. O sea, sí hay. No entremos en pánico pensando que todo es improvisado. No. Lo que no hay es una receta única que funcione para todas las empresas y para todas las crisis. Pero, y eso como respondiendo a la primera parte de tu comentario. Y a tu pregunta de cuándo es el criterio, yo te diría en mi experiencia que es mucho de escuchar a las audiencias, es mucho de entender nuevamente qué están diciendo, cuántos se están quejando. Te voy a poner un ejemplo. Hace 2 meses tuvimos un tema de una ruptura de una tubería de agua, ¿sí? Que se rompió por un tema de corrosión ahí y empezó a inundarse mucho esa zona, esa comunidad que estaba ahí cerquita a la tubería y que es una comunidad un poco alejada donde no vive tanta gente. Y en las redes empezaron a sacar fotos, no sé qué, eso pasó en Chimbote, donde está nuestra planta, de la tubería con el agua, no sé qué. Pero si tú escuchas y miras bien, primero no estaba en todas las redes esa noticia. Estaba en medios de Chimbote y además muy enfocados de esa zona. Entonces, si uno lee y escucha y ve los comentarios, uno dice, esto es una queja con absoluta razón de este grupo de personas. Entonces, ¿qué pasa si yo salgo a hablar en televisión o saco un comunicado para toda la prensa diciendo que se me rompió una tubería y que estoy arreglando? ¿No sería más valioso ir a la casa de esa señora y explicarle qué pasó? Quizás eran 5 familias, absolutamente valiosas, igual como si hubiese sido un caso más masivo, pero la atención que requería pudo ser muy personalizada, de ir a buscarle, explicar, señora, se rompió esta tubería por esto, voy a hacer esto y esto, y dígame cómo ha afectado, por supuesto, el agua que se botó a su jardín, a la pared, no sé. Entonces, ahí te estoy dando un ejemplo de cuál fue el criterio para utilizar una comunicación, en ese caso mucho más directa, porque el problema era más acotado. Habrán problemas mucho mayores que requerirán de presencia masiva y que no salga Samantha, sino salga el gerente general o el presidente o el dueño, no sé, a dar una explicación, sí, pero todo para mí tiene que ver con cómo suceden las cosas y el nivel de gravedad de lo que sucede. Es lo que te podría compartir. Claro, Samantha, entiendo bastante bien el punto, pero es como que no hay una fórmula a seguir o una pauta para la cual
nosotros podemos decir, no, ya, en este caso, si el 60% de nuestro público objetivo tiene una percepción negativa por esta cosa sucedido, entonces eh, a raíz de eso vamos a poder, exigimos, ¿no? Que salga el CEO o en todo caso no, ya el vocero, no sé, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy un poco de los criterios. No hay como que un criterio tan definido para decidir eh, cuál es el método a realizar para gestionar esa crisis. Dependerá de la gestión de riesgos e identificación de riesgos de tu organización. Nosotros que tenemos esta comunidad mapeada y que tenemos la tubería, sabemos de que si algo pasa, esta comunidad es pequeña y requiere una cosa personalizada. Eso está en nuestra matriz de riesgos, de identificación de riesgos. Pero si soy Interbank y sé que se filtraron los datos de los clientes, que pasó hace algunos meses, y tuvo que salir el CEO a hablar, no sé si vieron ese video, si no, búsquenlo, a explicar eso seguramente en la matriz de Interbank está como un riesgo de impacto absolutamente alto y masivo, porque estás hablando de los datos de todas las personas o de un grupo muy grande de clientes de una empresa y que además, ¿qué producto? ¿No? Mi plata, mis ahorros, o sea, es algo muy sensible. Entonces, eso seguramente tiene que estar en una matriz de riesgo específica, en un lugar muy importante que requiere un plan mucho más amplio. Entonces, esas estructuras sí las creas identificando los riesgos que tienes como organización en las operaciones donde estás. Sí la puedes crear para tener una idea. Receta mágica no hay, pero eso sí te ayuda a mapear y a entender dónde estás. Creo que Gracias. eso sería todo en cuanto a preguntas. Muchísimas gracias. Claudia, no sé si le gustaría decirle algo. Sí, qué lindo. Muchísimas gracias, Samantha. Yo me quedo con varias ideas. Una de ellas, y creo que la principal y la que tenemos que recordar todos aquí, es ser coherente, no perfecto y decir la verdad. Ser coherente, no perfecto, decir la verdad. Hay una diferencia entre en eso o sea, yo creo que esto marca la diferencia. Yo me quedo por lo menos con esta frase de esta charla que me ha encantado. Chicos, para todos los que no saben y no conocen o que no entraron para la presentación de Samantha, Samantha es egresada nuestra, es Orgullo UPC, síganla por favor en LinkedIn, tiene bastantes seguidores eh, y es alguien que ha trabajado con mucha vehemencia y con mucho amor la profesión, trabaja desde, o sea, la maneja con mucho, la gestiona con mucho amor y con mucho cariño, porque realmente aplica todo lo que en su época y en sus promociones todavía no se hablaba tanto como se habla hoy con esta fuerza tan grande, ¿no? Entonces, me encanta que cerremos la semana de Imagen Week volumen 15 con Samantha, que es egresada y es parte de nuestro Orgullo IMGN y Orgullo UPC. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar. No se olviden, por favor, lo hemos venido repitiendo en estos días, que tenemos un concurso abierto, un poco los que siempre me dicen, Claudia, necesito hacer mi CV, etcétera, que necesito participar. Tenemos el concurso Juega Limpio, es un concurso que lo está organizando el Grupo de Profesores de Responsabilidad Social y Medioambiental, donde lo que buscamos es que ustedes hagan grupos y participen, o pueden participar, digamos, solos también y hacer grupo, y crear un juego que ayude a la comunidad universitaria a entender lo que es la segregación de residuos sólidos. Para ello va a haber un taller el día 15 de noviembre en la sede en Monterrico, toda la mañana desde las 8:30 hasta la 1, donde se presentarán los prototipos de los juegos. De ganar este juego se va a instaurar el próximo año y se va a utilizar como medio educativo para toda la comunidad universitaria. Por favor, pasen la voz, es un esfuerzo, de hecho ustedes tienen mucho por hacer y para decir, todos llevan responsabilidad social y medioambiental, Samantha, y bueno, muchísimas gracias a Ruth, que siempre nos acompaña en interpretación de lengua de señas peruanas,
Y querida, un placer escucharte, un orgullo increíble. Y a todos, muchísimas gracias. Nos vemos en las siguientes actividades. Y ya saben, no ser coherente, no perfecto, decir la verdad. Eso es lo más importante y con eso nos quedamos. Un abrazo enorme para todos. Gracias, Clau, Buenas muchas noches. gracias. Un abrazo. Ay, Clau, sería mucho pedirles que los alumnos que quieran compartir feedback de este espacio se lo den a ti, a Roxana, a quien quieran, porque Sí, por supuesto. me ayuda mucho a mejorar, a seguir aprendiendo yo también. Así que si me regalan eso, yo me doy por más que servida. Por supuesto, ya saben, chicos, pueden escribir acá. Yo estoy segura que todos han salido súper contentos. Muchas gracias, Samantha. Gracias a todos. Un abrazo, que estén muy bien. Abrazos, abrazos. Gracias.